bien, vamos a hablar de planificación financiera y aquí lo que tenemos que responder es ¿qué entendemos por planificación financiera? Como lo están viendo en la placa, básicamente una planificación financiera está compuesta por 4 grandes pasos. El primero, que tiene que ver con definir cuál es el perfil del inversor que nosotros tenemos. Una vez que definimos cuál es el perfil del inversor, vamos a armar esa estrategia de inversión y en base a eso tenemos que empezar a seleccionar los activos que van a formar parte de esta cartera. Y por supuesto, sobre el final hay que hacer todo un monitoreo y un seguimiento de esta cartera. Pero bien, entonces, ¿qué es planificar? Claramente planificar es armar un programa claro y organizado. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. Cuando se trata de invertir, es fundamental definir cuál es el perfil del inversor que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? Que no es un tema menor, es muy importante conocerse como inversor y saber de qué forma nos sentimos más cómodos, con qué activo nos sentimos más cómodos o a qué nivel de pérdida estamos dispuestos a asumir. Entonces, la planificación financiera va a comenzar respondiendo simples preguntas. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué monto de inversión o qué dinero quiero destinar a esta planificación financiera? ¿En cuánto tiempo lo quiero hacer? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Con qué operador deseo operar? Es decir, ¿cuál va a ser el intermediario que me va a representar? Responder todas estas preguntas es clave para poder armar una buena planificación financiera. Y ante esta situación aparece una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar o invertir? Muchas veces se comete el error de confundir estos conceptos, pero la realidad es que no es lo mismo. Ahorrar simplemente es guardar dinero en un lugar específico por un tiempo específico, pero ese dinero no nos está generando ningún tipo de interés ni ningún tipo de retorno. Al contrario, a medida que pasa el tiempo va perdiendo su capacidad de compra. Recuerde que la inflación lo que hace es que todo este excedente o este capital que estamos ahorrando de alguna manera pierda su valor. Cuando en cambio pensamos en invertir, lo que estamos buscando es que este excedente o este capital que vamos recibiendo cada determinado tiempo, de alguna manera obtenga retornos, o sea que a medida que pase el tiempo sea ese monto mayor. Entonces, ¿cómo definimos el perfil del inversor? Principalmente, como dijimos, tenemos que definir este objetivo de inversión y qué rendimiento esperado tenemos. Como dijimos, hay activos, como por ejemplo las acciones, que pueden ofrecernos un retorno superior, pero obviamente el nivel de riesgo que nos ofrece también es mayor. Pero por otro lado, hay otros activos que son mucho más conservadoras, como puede ser un bono o una LEVAC, que en líneas generales ofrecen a menor riesgo un retorno o un rendimiento menor. Adicionalmente, tenemos que también saber qué tolerancia a riesgo tenemos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Realmente estamos dispuestos a asumir un riesgo o no? Es sumamente importante poder definir este punto, porque de esto dependerá qué nivel de potencial pérdida vamos a soportar. Y como tercer ítem a tener en cuenta a la hora de definir un perfil de inversor, tenemos que tener el horizonte. ¿Cómo vamos a operar? ¿Lo vamos a hacer a corto? ¿Lo vamos a hacer a mediano o largo plazo? Por supuesto, del tiempo que nosotros tenemos también va a depender qué activos podemos elegir, porque obviamente a mayor plazo, mayores serán las posibilidades o diversos instrumentos vamos a tener a disposición para poder elegirlos. Recuerde que esto del plazo de inversión va a depender mucho también de la necesidad de liquidez que cada uno de nosotros tenemos. Y saber y tener una conducta con respecto al plazo es sumamente importante. Ahora bien, ya definimos entonces los 3 primeros ítems que hay que tener en cuenta a la hora de armar un perfil del inversor. Hablamos de objetivo de rendimiento esperado, hablamos de tolerancia al riesgo y de plazo de inversión. ¿Y cómo hacemos finalmente entonces para conocer nuestro perfil del inversor? En nuestro sitio, ingresando a www.invertironline.com/aprender, pueden acceder a un simple test compuesta por 5 preguntas donde simplemente respondiéndolas sobre el final van a obtener su perfil del inversor. Por ejemplo, como lo estamos haciendo en la siguiente placa, el test inversor, la primera pregunta que nos hace es ¿cuánto tiempo pensamos ahorrar? Y nos da una serie de opciones, entre 1 y 3 años, 4 a 5 años, 6 a 8 años. Simplemente elegimos. La segunda pregunta que nos hace es cuando invierto mi dinero, precisamente como ¿estoy mayormente preocupado por las pérdidas de mi cartera? ¿Estoy mayormente preocupado por las ganancias de mi cartera o estoy igualmente preocupada tanto por las ganancias como por las pérdidas de esa cartera?
La pregunta 3 nos da un escenario posible y nos dice qué hacemos ante este escenario. Principalmente nos dice si tenemos un activo en nuestra cartera, el mercado en general cae un determinado porcentaje y el activo que yo tengo en mi portafolio cae un 25%, ¿qué es lo que hago ante esa situación? ¿Compro más acciones? ¿No hago nada? ¿Vendo todas mis acciones? ¿Vendo parte de mis tenencias? Como pregunta 4, lo que va a hacer es presentarnos 5 escenarios posibles con ganancias o pérdidas promedios, mejor escenario o peor escenario, y simplemente lo que tengo que hacer es, de esas opciones disponibles, elegir una. Finalmente me pregunta cuál es mi experiencia como inversor, si alguna vez operé, si nunca operé, si lo hice hace cuánto que invierto en bolsa. Y en base a estas 5 preguntas, finalmente el perfil del inversor va a definir qué perfil tengo. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que estaban viendo en la placa, me dice que mi perfil es conservador. Y en base a ese perfil que yo tengo, automáticamente el sistema lo que hace es ofrecerme un portafolio sugerido. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente me dice cómo debería distribuir mis activos o mis fondos para tener un portafolio que se ajusta, es decir, que siga ese perfil que yo tengo.